Qué glorioso es alabar a nuestro Padre Celestial. Él es bueno y maravilloso. Y en todo momento Él quiere hacer grandiosas cosas en nuestras vidas. ¿Cuánto de nosotros, iglesia, estamos de acuerdo en que nuestro Padre Celestial está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas? Poco a poco viene haciendo resplandecer su rostro en nuestras vidas, ¿verdad? Te voy a pedir que rápidamente nos vayamos a el libro 2 Corintios 3:18, que dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Te pido que inclines tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte gracias, porque tú eres ese Dios bueno, maravilloso. Eres un Dios de nuevas oportunidades. Eres un Dios que suelta su palabra, brinda sus promesas maravillosas para que su pueblo pueda crecer y pueda mirar, Señor, tu rostro con cara descubierta, y podamos ver de gloria en gloria de cómo te vas manifestando en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú mismo el que nos muestres tu palabra y nos llevas a esa palabra revelada para que podamos ir intensificando cada vez más, Señor, en tu presencia. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, boquita de caramelo. ¿Cuántos de nosotros estamos disfrutando esta serie Boquita de Caramelo? Estamos ingresando ya al capítulo 5. Iglesia, al capítulo 5 me asombro, porque Dios es maravilloso y Él viene haciendo cosas grandes en nuestras vidas y quiere traer ese bálsamo a nuestro corazón con su palabra dulce, para que cada uno de nosotros podamos restablecer nuevamente nuestra comunión con Él, porque en su presencia hay dulzura y en su presencia hay transformación. Cuando de nuestras bocas, esa boquita de caramelo, salen esas palabras dulces de nuestro Señor, Él empieza a transformar nuestras vidas a su imagen y semejanza, al contemplar su gloria del Señor cada vez más y más. Deseamos esa dulzura de su presencia y nos atrae cada vez más y constantemente, para que cada uno de nosotros seamos transformados, para poder modelar las maravillosas virtudes que Él nos ha modelado en todo momento, y que cada uno de nosotros tiene ese deseo en la profundidad de su corazón para poner en acción al Espíritu Santo y nos pueda llevar en que modelemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Comer el caramelo empieza a hacer una transformación especial en ese espacio bucal, ¿verdad? Cuando tú comes un caramelo, te pones en la boca, en ese espacio bucal, entonces empieza a endulzarse y empieza a generar en nuestro paladar esa dulzura, ¿verdad? Esa dulzura que empieza a generarse una energía especial en nuestras vidas. De la misma manera, la palabra de Dios trae transformación a nuestras vidas, produciendo ese éxtasis y una profunda alegría que nos eleva a su presencia, para que cada uno de nosotros podamos estar expectantes, mirando la gloria de Dios y de cómo Él va haciendo una transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos empezamos a gozar de esa poderosa palabra que el Señor trae a nuestras vidas? ¿Sabes una cosa? La dulzura de la palabra de Dios es un fundamento sólido para que pueda venir la transformación verdadera a nuestros corazones, para que pueda haber un cambio profundo en nuestras vidas, porque Él es el agua viva, Él es el pan de vida que viene y nutre nuestras vidas, porque su palabra poderosa es capaz, iglesia, su palabra poderosa es capaz de transformar nuestros pensamientos, sanar las heridas, guiarnos a una vida plena y dichosa, actuando desde adentro hacia afuera. Se presenta
como esa boquita de caramelo. Nuestro amado Señor con su boquita de caramelo viene trayendo esas palabras transformadoras en nuestras vidas, alentándonos a cada uno de nosotros que nos llenemos de su dulce amor. Y cuando nosotros recibimos esa dulce amor, esa preciosa palabra que hemos recibido de esa boquita de caramelo, entonces nosotros la meditamos y empieza a endulzarse también en nuestro corazón y en nuestras bocas, para que nuestras bocas siempre vayan a salir palabras de bendición. Y así podremos tener esa envoltura de la presencia maravillosa del Señor, con esa dulzura de su palabra, envolviéndonos y recordándonos que su palabra es envolvente, que su palabra es inmutable, y con esa palabra poderosa tú podrás ser completamente transformados para la gloria de Dios. Quiero que tú entiendas en este día qué significa transformado en griego y en hebreo. La palabra transformado es shanag, que se deriva de la raíz cambiar o transformar. Cuando nos están hablando de que el Señor empieza a transformar nuestras vidas, nos está diciendo en otras palabras: yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar con esa boquita de caramelo, con esas preciosas promesas que te vengo y te traigo cada mañana, cada instante, cuando haces tus devocionales, cuando escuchas mi palabra, cuando tomas el tiempo necesario para poder escudriñarla y lo puedas declarar con sabiduría. Entonces yo voy a hacer esos cambios y voy a transformar tu vida, dice el Señor en su palabra. En griego nos está diciendo metamorfo. Metamorfo, que significa también transformación. Una transformación, un cambio radical que ocurre en alguien, en algo. Me encanta lo que dice aquí en griego, que cambio o transformación, pero no va a ser una transformación superficial, iglesia, sino que nos está diciendo que hay un cambio o una transformación radical, pero no solamente radical, sino profunda, de algo o de alguien. ¿Cómo actúa la dulzura de la palabra de Dios en nuestra transformación? ¿Cómo empieza a actuar esa palabra? En esencia, la dulzura de la palabra de Dios no solo es un disfrute espiritual, que obviamente los que hemos disfrutado su presencia podemos dar fe de ello, que es tan hermoso, tan maravilloso, que tú no quieres salir de esa presencia tan dulce, porque hay un disfrute especial. Pero no solamente se queda en un disfrute espiritual, sino que también tenemos una experiencia transformadora que impacta todas las áreas de nuestras vidas, llevando a una renovación de la mente y a tener una vida glorificada en Dios y una vida con propósito, iglesia. La transformación realmente es un tema muy complejo y profundo que hoy queremos abordar de diferentes aristas, y por eso que el día de hoy te voy a presentar algunos principios que nos van a ayudar a ser útiles para nuestras vidas, para poder aplicar en nuestra vida cotidiana y que cada uno de nosotros podamos disfrutar esa dulzura de su presencia, para poder mirar la gloria de Dios, de cómo nos va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros queremos que eso pueda hacer el Señor en cada uno de nosotros? Punto número 1, y para ello te voy a decir que el título de la enseñanza del día de hoy es Contemplar tu gloria, un viaje hacia la transformación. Iglesia, un viaje a la transformación. Diga: estoy iniciando o he iniciado un viaje para la transformación de mi vida. Vamos a dar inicio. El inicio de un viaje a la transformación, la revelación progresiva.
vamos a seguir aplicando en esta serie maravillosa, Boquita de Caramelo, de cómo el Señor nos empieza a llevar a esa revelación progresiva para que podamos comprender de cómo Él quiere realmente que tú disfrutes espiritualmente de su presencia, pero también que tengas una experiencia transformadora para que tu vida sea renovada completamente y puedas tener ese gozo de vida en la plenitud que el Señor quiere que tengas. Quiero que tú y yo rápidamente vayamos a Mateo 16 del 13 al 17, que dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algunos otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres. Esa boquita de caramelo, ¿verdad? Esa boquita de caramelo cargado de dulzura de nuestro Señor. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Aquí estamos viendo de cómo, después del llamado de Jesús hacia Pedro, quiero poner en contexto, cómo Jesús le hace que Pedro inicie el viaje de la transformación en su vida, aplicando el principio de la revelación progresiva. Y le empieza a decir: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y inmediatamente Pedro abre su boca y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y con esa boquita de caramelo de mi Señor, con esa dulzura de su palabra, que solamente Él puede bendecir inmediatamente, porque eso es lo que sabe hacer el Señor, siempre abriendo su boca, cargado de esa dulzura que envuelve y bendice inmediatamente, y le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan. Esta confesión de Pedro, que fue por revelación, porque Jesús le está diciendo: esto no te ha contado ningún ser humano, no, tú no lo has aprendido, sino porque mi Padre te ha dado esa revelación. Entonces la confesión de Pedro fue una clave de inicio fundamental para ese inicio de ese viaje de la transformación de Pedro en su vida espiritual. Ya que empieza a reconocer a Jesús, ya no como un Jesús, un humano que estuviera caminando por allí, un buen líder, un profeta que podría estar, sino que estaba siendo revelado Pedro, estaba comprendiendo a quién le seguía, con quién caminaba y dónde caminaba, qué hacía. Pedro se le abrió esa revelación y comprendió que con quien caminaba era con el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este Pedro maravillosamente se le abre los ojos de su entendimiento y empieza a mirar la divinidad de Jesús que se estaba trasluciendo en ese momento para Pedro. Estaba comprendiendo esa gloriosa experiencia de tener una palabra que solo venía directamente del cielo, iglesia. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Y cuánto de nosotros hemos experimentado este tipo de situaciones? Cuando tú empiezas ese viaje de transformación, allí de tu interior va a empezar a brotar conocimiento, sabiduría, palabras de la boquita de caramelo de nuestro Señor, tan profundo que va a mover tu estadio natural para que te muevas en el mundo sobrenatural. ¿Cuánto nos gozamos por eso, iglesia? Quiero que tú y yo vayamos a Mateo 16 del 18 al 19. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia
y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibida en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Cuando inmediatamente tú recibes la revelación de la palabra, inmediatamente va a venir una promesa maravillosa en tu vida. Inmediatamente, al ser revelado, Pedro empezó a recibir de esa boquita de caramelo una promesa maravillosa que tú y yo, iglesia, quiero que tomes atención en este tópico, en esta parte de la cual estamos estudiando, para que puedas comprender el viaje de la transformación de Pedro, iglesia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra esta bendición maravillosa, este reconocimiento de Pedro, de la confesión y sobre todo lo que le está diciendo esa boquita de caramelo bendecido a Pedro, confesando que él será la roca que edifique la iglesia? Esa palabra que fue soltada de la boquita de caramelo, esa palabra, esa promesa que permanece por el tiempo, esta bendición es un reconocimiento para Pedro en ese momento del papel importante que cumplirá más adelante en la iglesia y la permanencia de toda esta palabra que el Señor está mostrando en su momento, que su palabra es inmutable, permanece para siempre. La transformación progresiva es el inicio de ese viaje espiritual intenso de Pedro para que pueda mirar la gloria de Dios en su vida y en su ministerio. Por eso que el cambio, iglesia, el cambio tiene que ser profundo y no superficial, iglesia. El cambio de nuestras vidas tiene que ser con diligencia. Tu cambio tiene que ser con una consagración al Señor para que puedas tú mirar realmente de cómo la esencia tuya puede cambiar, como cambió en su debido momento la esencia de Pedro. Por eso que nos dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen de que Dios los transforme en una persona nueva al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La transformación implica, iglesia, una renovación y un cambio de la forma de pensar, de la forma de sentir, de la forma de hablar, de la forma de actuar, iglesia. La pregunta es, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás actuando en este tiempo de tu vida? Porque esto nos va a llevar a un conocimiento más profundo de escudriñar las escrituras con sabiduría, de escudriñar la escritura con diligencia, para que tú y yo podamos aprender a trazar correctamente la palabra. Cuando tú y yo aprendemos a trazar correctamente la palabra, esa palabra va a venir con revelación y esa revelación va a venir a transformar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Y cuando sucede eso, vamos a mirar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto nos gozamos, iglesia? Segundo punto. La transformación es un proceso, iglesia. La evolución del carácter de Pedro. Vamos a ver cómo ha empezado a evolucionar. Pedro inició un viaje espiritual, pero nos está diciendo acá en este acápite que la transformación es un proceso. Diga, mi transformación es un proceso. No es un chistar de mis dedos, así suena y ya cambié. No. Así no funcionan las cosas, sino que es un proceso. Y por eso que vamos a volver a 2 de Corintios 3:18, que dice lo siguiente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar
la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más, poco a poco, ¿verdad? Parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La transformación es un proceso. Pedro había recibido una revelación. Allí es donde fue el inicio de su viaje de Pedro, porque él, a través de la revelación de la palabra, había entendido, había comprendido que con quien caminaba no era con cualquier hombre, sino era el Mesías. Entonces, Pedro, ante ello, su corazón estaba iniciando a esa transformación. Pero la vida de Pedro es un ejemplo poderoso de cómo puedo llevar a mirar a la luz de la palabra, de cómo él fue procesado, iglesia, para una transformación a través de la revelación progresiva, para que pueda ser derramada la gracia de Dios y luego para poder ser utilizado para grandes cosas maravillosas a favor del reino de los cielos. Antes de la revelación, de otra revelación, en Mateo 14, 27, 31 dice lo siguiente. Pero Jesús le habló de inmediato: no tengas miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando el viento fuerte y las olas azotaban, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Esa pregunta es intensa. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando estamos atravesando situaciones y se levantan las tormentas, empezamos a tambalear en nuestras vidas. Pedro sabía quién era. Era Jesús, el Mesías. Sin embargo, cuando miró las tormentas que se levantaban, las olas estaban azotando, inmediatamente Pedro gritó: sálvame, Señor. Pero esa boquita de caramelo cargado de dulzura, inmediatamente extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste, Pedro, de mí? Antes de la revelación, Pedro era un hombre impulsivo y solo confiaba en sus propias fuerzas. Pedro era un discípulo muy emocional. Era un discípulo muy confiado en sí mismo. Pedro le pidió a Jesús que le permitiera caminar por las aguas. Pero cuando Jesús le dijo: vengan, Pedro sale de la barca, comienza a caminar por las aguas. Pero inmediatamente ese carácter impulsivo, ese carácter de querer hacer las cosas a su manera, lo llevó a querer hundirse inmediatamente. Pero nuestro amado Rey, muy diligentemente, muy atento a nuestra transformación y a nuestro crecimiento espiritual, Él empieza a llevarle una verdad tan grande, una verdad para una transformación poderosa para él, y le dice: ¿por qué dudaste de mí? Como podemos ver,
los inicios de la revelación del carácter de Cristo en la vida de Pedro, que si bien es cierto, habían palabras inspiradoras, hay palabras diseñadas directamente del Creador de los cielos, pero que éstas deben ser completamente reveladas en nuestro corazón. Cuando es revelada en nuestro corazón, esta se convertirá en una palabra valiosa, porque será parte de nosotros, y cuando es parte de nosotros, esta va a ir formando carácter en cada uno de nosotros y nos va a llevar de verdad en verdad, porque la revelación progresiva es la que nos lleva para poder entender, para poder comprender en las otras aristas de cómo nuestro amado Cristo de la gloria se empieza a mostrar en nuestras vidas, porque Él no solamente quiere que tú le conozcas como el Mesías, sino que Él quería que también le conozca y que su fe esté fundada no en sus propias fuerzas, no en su conocimiento, no en su capacidad, sino que conozca que existe allí un Mesías, un Señor que tiene el gobierno no solamente de nuestro corazón, sino de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. En ese momento Jesús le estaba mostrando a Pedro que podría transformar su corazón, pero no solamente la transformación de su corazón a través de la revelación que estaba recibiendo, sino que también él podría transformar la situación en la que se encontraba él. ¡Qué poderosa palabra! ¡Qué poderosa palabra el Señor! Empieza a mostrar a Pedro esa maravilla, eso grandioso. Le está diciendo: Pedro, te estoy mostrando, me estoy revelando ahora en otra faceta, porque quiero que tú aprendas, Pedro, que no solamente puedo transformarte a ti, sino que puedo transformar la situación en la que se puedan encontrar. Es por ello que en Mateo 26, 33, 5 dice lo siguiente: Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, boquita de caramelo, siempre cargado de la verdad. Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pedro le dice a Jesús que nunca lo va a dejar. Si los demás se escandalizan, él nunca lo haría. Sin embargo, esa misma tarde, Pedro negó a Jesús 3 veces. Mateo 26, 69, 75 dice lo siguiente: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablan, le dijo. Más tarde se acerca a la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de otros estaban allí, se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. Wow, esa palabra, Dios mío. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Pedro salió llorando amargamente. ¿Cuántas veces con nuestra actitud y nuestro comportamiento hemos llegado a esa misma situación que Pedro?
Quizás no en la magnitud, no lo sé. Pero allí, ¿cuántas veces hemos negado con nuestra fe en esa duda que tenemos cuando creemos que la palabra que fue soltada no se ha hecho realidad en nuestras vidas? Y empezamos a llenarnos y a negar a Jesús de que Él pueda hacer una verdadera transformación en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestra situación económica, nuestra situación física, de salud mental, no lo sé. ¿Cuántas veces le hemos negado al Señor? Pedro se fue, dice, llorando amargamente. La transformación no es un evento único que ocurre de la noche a la mañana, iglesia, sino es un proceso que requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dedicación, iglesia. Requiere paciencia y perseverancia. La transformación requiere que para que puedas ir a ese camino, tiene que ser un viaje largo, pero que ese viaje es desafiante, iglesia. Ese viaje es desafiante. La amargura y el dolor de Pedro lo llenó de ese peso de culpa al negar a Jesús y se sintió abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Su confianza en sí mismo en ese momento había sido derruida, iglesia. Esas palabras que había dicho un día antes Pedro, yo no lo voy a hacer, Señor, era su confianza en sí mismo. Y esa confianza en sí mismo en ese momento fue derribado, destruido. Por eso que él se sintió completamente separado de Jesús y de los demás discípulos. Él se sentía fracasado en ese momento. Su autoestima estaba totalmente y gravemente afectado. Y por eso que se fue, llorando amargamente. Pero una palabra poderosa viene a nuestras vidas si nosotros estamos en esa misma sintonía o en esa misma situación. En Isaías 61 dice lo siguiente: levántate. Levántate y resplandezca. La boquita de caramelo siempre dispuesto, trayendo una palabra de edificación para que pueda venir una transformación en nuestras vidas, en medio de la situación, en medio de las circunstancias en las que te puedas encontrar. Levántate y resplandezca, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido en ti. La negación de Pedro era un punto central de inflexión para que empiece la verdadera transformación en otra área de su vida de Pedro. Este episodio de Pedro que estaba viviendo, este episodio que le llevaba a un cambio profundo, que recibiría una revelación poderosa de esas palabras dulces que saliera de la boquita de caramelo de nuestro Señor, con amor y un derramamiento de su gracia poderosa para sanar y retirar esa amargura que había llegado a su vida con esas palabras dulces. Esas palabras que como bálsamo llegan a nuestro corazón. Qué maravilloso es Jesús. Qué poderoso es nuestro Rey, que esa situación le estaba llevando, iglesia, escucha lo que voy a decir. Esa situación de la negación de Pedro, cuando él consideraba que todo estaba totalmente perdido, le estaba llevando a un nuevo escenario de transformación en su vida. Tercer punto. La transformación puede ser desafiante, iglesia. La transformación puede ser desafiante. Y ahí viene la restauración de Pedro. Y te voy a pedir que tú y yo vayamos al Evangelio de Juan 21, del 1 al 3. Dice lo siguiente: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael,
de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 más discípulos, Simón Pedro, dijo lo siguiente: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dicen los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Pedro estaba viviendo para él, para sus ojos, una situación muy difícil, donde la noche la visitaba. Pero él no estaba entendiendo que ese punto, Pedro, al ingresar a esa situación, a ese nuevo escenario de su vida, cuando él creía que todo había terminado, cuando él creía que ya no hay nada más que hacer, porque ya habían crucificado a su Señor, él creía que todo estaba terminado. Y por eso que se fue a su antigua vida a hacer lo que sabía hacer, ir a pescar. Pero no, iglesia, recuerda la palabra. La promesa estaba dada. Él era la roca para edificar la iglesia. La palabra, la promesa inmutable permanecía en el tiempo. Lo que el Señor estaba haciendo con Pedro es llevarle ese viaje de transformación en transformación, para que él pueda mirar la gloria de Dios de una manera especial, a primera mano, iglesia. Pero él estaba tan acongojado en su corazón. Pero algo maravilloso, un escenario en su vida estaba a punto de iniciarse. Una nueva transformación estaba tan cerca para él. Porque Dios, iglesia, escúchamelo bien lo que voy a decir. Lo que Dios selló en el cielo, esa promesa que permanece en el tiempo, ningún proceso puede anular el cumplimiento de la promesa dada, de esa boquita de caramelo de nuestro amado Señor, cargado de grandes verdades, que trae como un bálsamo nuestro corazón, restaura y sana y nos envuelve en su presencia, nos vuelve a traer nuevamente, para que nuestro corazón esté deseando en cada momento estar en la presencia de nuestro Señor. Pedro había recibido esa promesa de Jesús, y esa promesa era inmutable y que permanecía por el tiempo. Por eso que dice en el Evangelio de Juan 21 del 4 al 7 lo siguiente: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo, amigos? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. La boquita de caramelo nuevamente abrió bendiciones. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, ¿entiendes? Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, cuando volvió a escuchar el sonido de su voz, esa voz tan dulce y maravillosa, cargada de dulzura, cuando Pedro escuchó esa voz inconfundible de su Señor, empezó a resonar en su corazón. Dice, entonces se puso la túnica, porque se había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Pedro estaba atraído nuevamente de esa boquita de caramelo. Pedro volvió a encender su corazón con una palabra dulce de esa boquita de caramelo, y fue atraído nuevamente con esas palabras que da vida al alma. Sabía que esas palabras eran palabras de vida eterna, porque Pedro
ya había disfrutado en otro momento esas preciosas palabras, esas palabras que empiezan a retumbar nuevamente en el corazón de Pedro. En el Evangelio de Juan 21, del 8 al 13, dice lo siguiente: los otros se quedaron en la barca, arrastraron la pesca de red llena de pescado hasta la orilla, porque estaba solo a unos metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acércanse y desayunen, Jesús dijo. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Cuando tú eres atraído en la presencia del Señor, cuando una palabra es soltada por Él, tu corazón empieza a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo esa voz dulce y maravillosa y de su presencia de Jesús. Pedro estaba en esa situación, pero los demás discípulos también estaban allí. El Señor empezó a envolverlo nuevamente en su presencia, pero algo que cautiva mi corazón es que le preparó un desayuno. Les preparó su desayuno. Les preparó esa palabra dulce, esa palabra lleno de amor, esa palabra sanadora para que puedan los corazones ser restaurados. Saca de su boquita de caramelo esas palabras restauradoras y le empieza a entregar a Pedro, porque Pedro estaba necesitando, porque su corazón estaba lleno de amargura por toda la culpa que le invadía por haber fallado a su Señor. En el Evangelio de Juan 21:15 dice lo siguiente: después del desayuno, después de recibir ese potaje tan rico, después de estar sentado en la presencia del Señor nuevamente, bajo la cobertura de su dulzura, de su presencia, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Qué dulzura de su palabra para sanar un corazón herido. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero, Señor. Entonces alimenta mi cordero, le dijo. Pedro, ¿me amas? María, ¿me amas? Lidia, ¿me amas? Flor, ¿me amas? Roberto, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces alimenta mis corderos. Sigan haciendo la obra maravillosa. Esas palabras, después de la resurrección de nuestro Señor, Pedro estaba allí completamente anonadado, impresionado de todo lo que estaba mirando. Una presencia del Señor que invadía, lo envolvía en amor. Pero él le decía: te quiero, Señor. Y sigue hablando Jesús. En Juan 21:16 dice lo siguiente. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero, Señor. Claro que te quiero, Señor. Seguramente en el corazón de Pedro estaba cargado de culpa por lo que no había hecho bien,
¿Cuántas veces nos cargamos de culpa porque no hemos cumplido el rol como padres? Porque no hemos cumplido adecuadamente el rol como madres, como esposas, como hijos. Quizás el Señor te encargó un ministerio y no cumpliste como corresponde. Pero Jesús quiere traer esa dulzura a tu corazón. Él abre esa boquita de caramelo porque quiere traer dulzura, restauración a tu corazón. Y te pregunta, ¿me amas? Jesús estaba endulzando el corazón de Pedro para que ese corazón se restaure completamente. Pero no solamente para que se restaure el corazón de Pedro, sino para que restaure la posición de Pedro. Era fundamental la posición de Pedro, porque había una promesa que cumplirse, iglesia. El Señor, ante esas preguntas, estaba restableciendo, estaba trayendo restauración al corazón de Pedro, para que él comprenda la posición en Cristo, de que él iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Y le sigue preguntando. En Juan 21:17 le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera a la tercera vez: ¿qué quieres?, le contestó. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, dijo Jesús. Entonces alimenta mis ovejas. Esas palabras dulces llenó como un bálsamo para sanar y transformar el liderazgo y la confianza de Pedro para el cumplimiento del propósito que el Señor había declarado y que siga permaneciendo en el tiempo. Bendito Padre Celestial. Otro punto, la transformación requiere una actitud abierta después de la revelación. ¿Qué pasó después de la revelación? Después de la restauración, de ponerle la posición que corresponda en el liderazgo restaurado de Pedro para cumplir el propósito que el Señor tenía preparado para él. ¿Qué dice en Hechos de los Apóstoles 2, del 14 al 21? Dice lo siguiente: entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos, residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Esas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, le dijo. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días Dios derramará mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá rojo como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pedro, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La actitud de Pedro ante la revelación de una restauración en su posición y en su liderazgo para cumplir el propósito que había sido diseñado desde el cielo, Pedro, con toda actitud, todo un cambio diferente por la transformación que había venido a su vida, predicó con poder y autoridad el día del Pentecostés y miles se convirtieron al Señor. Qué maravilloso es el Padre cuando viene a traer una transformación en nuestras vidas. Y sigue hablando Pedro en Hechos 3, del 1 al 6, dice lo siguiente: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo
de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan estaban por entrar, le pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: mírenos, le dijo. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Qué poderosa esta palabra, te daré lo que tengo. Pedro había recibido palabras de la boquita de caramelo de Jesús. Él había sido llenado completamente. Estaba plenamente restaurado Pedro. Y esa llenura de esas palabras dulces, de esas grandes verdades, llenos de la boquita de caramelo, ahora de Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Qué palabra con poder. Pedro había recibido esas grandes verdades con dulzura de su Señor. Ya no era ese hombre iracundo. Ya no era ese hombre que tomaba decisiones por él mismo y con su fuerza, sino que él estaba ejerciendo esa palabra poderosa que era la roca viva, hablando a través del Espíritu Santo con poder y autoridad, mostrando el mover de su ministerio con sanidad. Qué poderosa palabra. Qué transformación en Pedro. Qué maravilloso es el Señor. En Hechos seguimos hablando. 4 del 8 al 12 dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. ¿Cómo se van dando cuenta la revelación, el viaje de la transformación de Pedro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué firmeza de Pedro! El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues Jesús es quien se ha convertido en, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre debajo del cielo mediante el cual podemos ser salvos. Qué poderosa palabra que Pedro estaba mostrando a través de su liderazgo, con una correcta posición, con una transformación. Él estaba hablando revelaciones llenas de grandes verdades, porque su boca estaba tan dulce, porque él había recibido esa dulzura del Señor. Él estaba tan seguro de lo que estaba diciendo. Su fe había crecido. La dependencia de Dios hacia él cada vez se acrecentaba, y él iba menguando cada vez para que Cristo pueda seguir viviendo más y más de Cristo y menos de Pedro. Cuando uno busca la presencia, Él nos va a atraer y nos va a envolver en su presencia, y que cada vez vamos a desear más y más esa dulzura del Señor, y seremos transformados nuestras vidas, y cada vez caminaremos con la humildad que corresponda, con una actitud abierta para recibir esos nuevos conocimientos, esos enfoques directos y diferentes que vienen del cielo, y ya no caminaremos en nuestro propio entendimiento. Otro punto, iglesia: la transformación es un proceso continuo, iglesia. La transformación de Pedro fue
continuo a través del derramamiento del Espíritu Santo. Esta transformación de Pentecostés fue un proceso continuo que le llevó a ser ese hombre humilde, dependiente de Dios. Fue desechado completamente esa vieja naturaleza de ese hombre impulsivo. Ahora era un discípulo de Jesús, un líder de Jesús, temeroso para hablar, pero empezaba a hablar llenado del Espíritu Santo con audacia, con seguridad, sin temor. Su liderazgo fue ascendiendo cada vez más y más, porque él había recibido esas palabras dulces, había entendido que la revelación y el derramamiento del Espíritu Santo le llevaba para que él pueda tener una transformación completa, para que pueda recibir el poder y tener esa valentía para predicar el evangelio con autoridad, sanar a los enfermos, enfrentar la persecución sin temor. Ese cambio se manifestó de una manera continua en el ministerio de Pedro, reflejando la gloria de Dios en cada momento. Pedro dejó de ser ese hombre orgulloso, iracundo, para pasar a ser un hombre humilde, dependiente completamente del Espíritu Santo, a través de esa experiencia de la llenura, para que pueda haber un cambio radical, completamente radical en sus vidas. Esto fue una evidencia continua, transformadora, para poder ver el liderazgo de Pedro. Un liderazgo diferente, un liderazgo que cambiaba una visión, ya no a la visión de él, sino a la visión del reino de los cielos. Por eso que Pedro, al ser transformado radicalmente, fue un hombre conciliador, reconciliador, porque se enfrentó ante el concilio para que pueda mirar y defender a los gentiles, argumentando que también los gentiles estaban allí para poder recibir la salvación. Esa transformación requiere un mantenimiento, un esfuerzo continuo, iglesia. Esa transformación de Pedro, ese viaje que había iniciado, requiere una transformación continua, requiere una dedicación, iglesia. Por eso que el Señor quiere traerte a tu vida esas palabras dulces de su boquita de caramelo, para que tú y yo podamos recibir, podamos ser atraídos, para que nuestro corazón reciba ese bálsamo, esa sanidad en nuestro corazón, para que esa promesa que le entregó a Pedro y te entregó a ti, iglesia, a ti y a mí, permanece en el tiempo, para que cumpla ese propósito maravilloso. Pero Él, en el caminar de tu vida, en ese viaje de la transformación que Él ha empezado, el Señor quiere que tú permanezcas en su presencia, disfrutes de ese desayuno tan dulce que Él prepara, de esa palabra poderosa que Él prepara todo el tiempo para ti, y te dice: hija, hijo, come, hijito, come lo que te he preparado en esta mañana, come esta palabra que te he preparado, hijito, aliméntate, papito, come lo que te estoy entregando. Y luego que has comido te dice: me amas, me amas, me amas. Esa palabra que siga retumbando en nuestro corazón, para derretirnos ante la presencia del Señor y acercarnos y a decirle: sí, Señor, quiero caminar en humildad y en obediencia de tu palabra. Quiero realmente una transformación profunda en mi corazón. Iglesia, ponte de pie que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte toda la gloria, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias por la transformación de tu iglesia, Padre. Gracias por la transformación de nuestras vidas. Queremos permanecer en ti, amado Cristo de la gloria. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.